Hoy vamos a ver, primero el Padre Nuestro. ¿Quieres leerlo, Jerónimo, por favor? Sí, pater gemon, wentois uranois, agaceto tu onomasu, el seto que basileia su, geneseto tu selemasu, os en urano kai epi, que es tonar ton arton gemon, ton epusion 12.000 semeron, caiafes gemin ta felemata gemon, os kai gemeis afecamentai, tois afeleitais gemon, Caimei senenques gemas eis peraismon, aularuisa gemas apotu poneru. Amén. Muy bien, muy bien. A lo rusa y jamás, jamás. ¿Te gustó ¿Qué poner el más? acento en la eta? Gemas. Lo ¿Qué mismo aquí, más? lo mismo aquí, gemas en Caimé y Senen, que es gemas. ¿Lo quieres leer tú, Pati, por favor? Sí. Pater gemon ho entois uranois. Agiaceto to onomasu. El ceto ge basileia su. Geneceto to selema, selema, selema su. Jos en urano kai epi ges. Ton harton no. Ton arton gemon ton epiusion dos gemin semeron. Kai afes gemin ta ofeilemata gemon. Joskai gemeis afecamen tois ofeiletais gemon. Kai me eisenenques gemas eis peirasmon. Alá risai, alá risai, sí, es risai, sí. Risay. No, risai, alá risai, gemas apo tu poneru. Muy bien. Eh, Ahora vamos a nuestro tema de hoy. Es la tercera declinación. La suspendimos las declinaciones, ya sabemos que son tres declinaciones, pero estudiamos dos declinaciones y luego nos metimos al verbo, ¿verdad? Al modo indicativo de la voz activa. Entonces ya vimos el presente, futuro, imperfecto, eh, presente, imperfecto, futuro, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto. Este es el modo, digamos, indicativo, ¿verdad? En todos sus tiempos. Ahora vamos a dedicar unas lecciones a ver la tercera declinación. Ya les había dicho que en griego hay tres declinaciones. La tercera tiene un poco más de variantes, ¿verdad? Vamos a ocupar varias lecciones en abarcar la tercera declinación, pero no hay que perder de vista que las variantes se deben a ciertos cambios que tienen que darse cuando hay choque de vocales o de consonantes, ¿verdad? Y en general, la tercera declinación es una, ¿verdad? Eh, una. Estas son las terminaciones, ¿verdad? Eh, Son las más sencillas, ¿verdad? Las terminaciones de la tercera declinación. El nominativo en el masculino no tiene terminación. Con frecuencia nada más se le añade una sigma. Se dice que el nominativo es sigmático, porque le añadimos una sigma al nominativo masculino singular. El femenino no tiene terminación, es tal cual la raíz.
y el neutro tiene la terminación A, ¿verdad? Ya podemos adelantar que el neutro, el nominativo, el acusativo y el vocativo son iguales. Nominativo, acusativo y vocativo neutro son iguales, ¿verdad? Pasa lo mismo en el singular y las terminaciones van a ser a en el singular y a en el plural, en el neutro. Nominativo, acusativo y vocativo. La terminación del genitivo es os en los tres casos, perdón, en los tres géneros, masculino os, femenino os y neutro os, ¿verdad? Y el dativo es i en los tres casos, ¿verdad? O sea que no tenemos mucho problema. Digo, en los tres casos, en los tres géneros. Y en el acusativo es a, en el masculino, en el femenino y en el neutro. ¿Mm? De manera que cuando un sustantivo de la tercera declinación termina en a, pues puede ser acusativo masculino, acusativo femenino o acusativo neutro o nominativo neutro o vocativo neutro, ¿verdad? Bueno, el vocativo no tiene terminación, ¿verdad? Es como el nominativo, no tiene terminación ni en el masculino ni en el femenino, solamente en el neutro. Claro, cuando el masculino en el nominativo es sigmático, es decir, que añadimos una sigma, esa sigma no se la ponemos en el vocativo, ¿verdad? Bueno, como ven, esta es la terminación regular, ¿verdad? La tercera declinación. Pero claro, a veces, como les digo, hay choque de consonantes o choque de vocales y cambian las terminaciones. Pero eso no nos debe espantar. No se trata de sustantivos irregulares. Se trata solamente, pues, de cambios regulares, normales, que se dan en el griego cuando chocan consonantes o cuando chocan vocales. Ahora vamos al plural, ¿verdad? El plural tiene el nominativo en es y el masculino y el femenino en es, el plural. ¿Mm? Masculino y femenino. No se distinguen en el plural. El nominativo termina en es y el plural, como ya dije, termina en a. El genitivo es como siempre, todos los genitivos plural terminan en on, ¿verdad? Masculino y femenino en on y neutro en on. El dativo termina en sí, masculino y femenino en sí, y el neutro también en sí. De manera que son iguales, ¿verdad? Genitivo es igual masculino, femenino y neutro, y el dativo es igual masculino, femenino y neutro. Termina en sí. Noten que el singular, nada más, en el dativo le añado la i, pero en el plural le añado sí. En el acusativo tenemos la terminación as para el masculino y femenino y a simplemente para el neutro. Igual al nominativo, acusativo y vocativo neutro son iguales. En la tercera declinación, también el singular termina en a, nominativo, acusativo y vocativo, como el plural, nominativo, acusativo y vocativo terminan en a. El nominativo termina en es, el genitivo plural en on, el dativo plural en sí, el acusativo plural en as y el vocativo, igual que el nominativo, termina en es, ¿verdad? De modo que un sustantivo en es, que termina en es, de la tercera, pues está en nominativo o en vocativo, porque es igual, son iguales. Bueno, estas son las terminaciones regulares, ¿verdad? No hay que asustarnos. Todos los sustantivos de la tercera declinación tienen estas terminaciones, ¿verdad? Ahora, tenemos que pensar que a veces hay choque de consonantes o choque de vocales y entonces hay unos cambios en la morfología, pero no es que sea una declinación caótica que cambie a lo loco de terminaciones, no, los cambios son regulares. Ahora los vamos a ver, ¿verdad? Vamos a empezar. La tercera declinación es más compleja y más rica que las
que las primeras dos declinaciones, ¿verdad? Tienen nombres masculinos, femeninos y neutros. Se pueden dividir en tres grupos, ¿verdad? Los sustantivos de la tercera declinación. Los que terminan, cuya raíz termina en labiales, beta, pi, fi. Cuando la raíz termina en beta, pi, fi, les decimos labiales porque esas letras son labiales. Se pronuncia con los labios. B, p, f. Ya los hemos estudiado. También a este grupo pertenecen las raíces cuya última letra es una gutural, ya las hemos estudiado. R, G, J. Por eso se llaman guturales, se pronuncia con la garganta. G, G, J. Y también a este grupo pertenecen las dentales. D, T, Z. ¿Verdad? Ya hemos estudiado estas letras, ¿verdad? A todas estas letras las llamamos mudas, porque necesitamos una vocal para pronunciarlas. O es más cómodo pronunciarlas eh, tras una vocal. Por eso se les llama mudas. Beta, pi, fi, gamma, kappa, hi y delta, tau, zeta, que ya hemos estudiado en muchas otras ocasiones. Esos son, cuando el tema termina en una de estas letras, se llama un tema en consonante muda. Y vamos a ver los cambios que sufre las terminaciones. El segundo grupo son los temas que terminan en sonoras líquidas. Hemos dicho que las sonoras son la ni, la li y la r. R se llaman líquidas porque por su pronunciación. R. Y la ni nasal se pronuncia con la nariz. Entonces, los temas que terminan en nasal o en líquida tienen unos cambios especiales que vamos a estudiar. Y el tercer grupo son los que terminan con una vocal suave, la iota y la y. Estas son las vocales suaves, iota e y. Las vocales fuertes son a, e, o, alfa, epsilon, eta, omicron, omega, ¿verdad? Entonces son tres grupos de sustantivos que pertenecen a esta tercera declinación, según la letra final de la raíz. Ahora vamos a ver en esta clase cómo declinamos los temas en consonante muda, con labial, con gutural o con dental. Aquí les pongo dos ejemplos, no, un ejemplo nada más, que es con labiales, ¿verdad? Con labiales, beta, pi, fi. Y escogí este tema que termina en pi, es una labial, ¿no? Pi. Lailap quiere decir tempestad, ¿no? Lailap. Bueno, ¿qué pasa en el nominativo singular? Que este nominativo es sigmático. Entonces le ponemos la raíz lailap más la sigma, lailaps. Por eso queda así, lailaps. En vez de poner pi y luego sigma, la contraigo en psi, ¿verdad? Que es la equivalente. Entonces el nominativo es lailaps, lailaps. El genitivo, lailapos, ¿verdad? Aquí es psi porque lo junté con una sigma, pero aquí tenemos la raíz tal cual, lailap, ¿ven? Aquí está la raíz, lailap, y en el genitivo la descubrimos la raíz tal cual, y le ponemos la terminación os, que es la del genitivo, ¿sí? El genitivo termina en os, ¿ven? En masculino, en femenino y en neutro. Entonces, el genitivo es lailapos, lailaps, lailapos, lailapi. Pues sí, la i es la terminación del dativo. Lailapi, ahí está.
Y en acusativo la y la pa, porque le añadimos a. Dijimos que en acusativo, pues va a haber confusiones porque el masculino termina en a, el femenino en a y el neutro en a. Bueno, pues entonces tenemos este sustantivo femenino, ¿verdad? La tempestad. Y suena así, lailaps, lailapos, lailapi, lailapa, lailaps, lailaps. En el neutro, lailapes, lailapón, lailapsi. Aquí hubo otro cambio, porque es lailap, es la fuente, es la raíz, lailap, pero la terminación es sí, sí, en el dativo plural. Entonces, lailap más sí me queda lailapsi. En el nominativo es nada más lailaps, pero aquí es lailapsi, lailapsi. En el acusativo la terminación es as, es regular, lailapaz, y el vocativo lailapes, igual que el nominativo. ¿Ven? Entonces, bueno, pues no es que sea una gran complicación, pero sí tenemos unos cambios, ¿verdad? Con respecto a las terminaciones regulares. Estas son las terminaciones regulares y aquí hay unos cambios. El primero es que el nominativo y el vocativo hacen lailaps y cambió la letra de PS, de pi sigma, a psi, ¿verdad? El otro cambio está en el dativo. La terminación es lailap más si. Entonces se vuelve a juntar la P y la sigma y me queda psi. Y el dativo plural me hace lailapsi. ¿Ven? Por lo demás, todas las palabras que terminan en beta, en pi y en fi, pues son regulares. Esta también es regular. Esta también es regular. Pero pues tenemos que saber que aquí hubo una contracción, aquí hubo una contracción y aquí hubo otra contracción de, de consonantes. Cuando se juntan la P y la sigma, pues cambiamos la P y la sigma por una psi, y ya está. La labial, cualquiera que sea, la beta, la pi o la fi, en el nominativo singular y en el dativo plural se funde con la S de la designación, de la desinencia, ¿verdad? Eh, y el vocativo es igual al nominativo. Vocativo singular, lineups, lineups, ¿verdad? Bueno, esto con los que terminan en labial, beta, pi, fi. ¿Qué pasa con los que terminan en gutural? Bueno, aquí les pongo un ejemplo. La palabra es filac, filac, que quiere decir guardia, filac, es masculino. ¿Mm? ¿Qué pasa con la capa cuando le añado una sigma? Filax, filax, pues sí, ¿ven? Esta es la xi, filax. Es lo mismo que una capa y una sigma, ¿verdad? Entonces, lo mismo que pasa con la labial, aquí pasa con la gutural. Filax, y en el vocativo filax. Y en el dativo plural, filaxi. Porque aquí es filac más si. Entonces me queda filaxi. Todas las demás terminaciones son regulares y la raíz se nota aquí en el fenigenitivo singular. Filac es la raíz. Filac y la terminación os del genitivo. Filacos. Filac y filaca. En el plural, filaques. Filaco. ¿Por qué lo moví? Porque no puedo tener una proparoxítona con boca larga al final. Entonces tuve que mover el acento. Fila, ¿qué es? Filaco. Filaxi, esta es la otra contracción. Filaxi, filacas, la terminación as es regular, y filaques es igual al nominativo,
vocativo plural. Entonces, la gutural, cualquiera que sea, la gama, la capa o la jit, en el nominativo singular y en el vocativo plural, se funde con la S de la desinencia, dando lugar a la consonante doble xi. Y el vocativo singular es igual al nominativo, filax. Como ven, las terminaciones son regulares, son estas que les puse aquí, ¿verdad? Pero claro, cuando el nominativo es sigmático, pues choca con si choca con una labial, se convierte en psi. Si choca con una gutural, se convierte en xi, ¿verdad? Y cuando yo tengo una sigma, por ejemplo, aquí, añadida, bueno, si choca con una labial, se convierte en psi, y si choca con una gutural, se convierte en xi, lo mismo en el neutro, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos las raíces terminadas en labial y las raíces terminadas en gutural. Entonces vamos a adelantarnos ahora con las raíces terminadas en dental. El cambio aquí es un poco diferente, ¿verdad? La raíz es harit, harit, y es un femenino, y quiere decir gracia, ¿verdad? En el nominativo tengo harit, harit más la sigma. Ah, harit más la sigma. Pero, ¿qué pasa cuando tengo una dental antes de una sigma? Desaparece la dental. Miren la cuarta lección. Esa es la cuarta lección, ¿verdad? Cuarta lección, encuentro de consonantes. Y aquí tenemos esa regla. ¿Qué pasa con una dental cuando se encuentra con una sigma? Eh, Aquí dice, las labiales y gutturales, al encontrarse con una sigma, forman una consonante doble. Es exactamente lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero nos falta, ¿qué pasa cuando una dental se enfrenta con una sigma? ¿No? Aquí está. Las dentales delta, tau, zeta y la ni que preceden a una sigma o a una capa desaparecen. Ojo, desaparece. Una dental ante una sigma desaparece. Esa regla es la que sirve aquí. Nos vamos a quedar, ¿verdad? Eh, una dental ante una sigma desaparece. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos la raíz harit. Le añadimos una sigma del nominativo, queda harits. Sí, pero una dental que está ante una sigma desaparece. Entonces, esa dental, la tau, simplemente desaparece y me queda el nominativo haris. Desapareció la tau. Lo mismo en el vocativo. Desaparece la tau y queda haris. Lo mismo va a pasar en el dativo. Harit, ¿por qué? Porque luego sigue una sigma. Entonces, en vez de ser haritsi, queda harisi. Y lo mismo en el vocativo plural. No, eh, aquí debe ser igual yo creo que me equivoqué porque lo puse igual que el singular, debe ser igual que harites. Bueno, pero vamos a ir en orden. Y ya les decía yo que la raíz la encuentro en el genitivo, ¿verdad? Entonces, aquí es harit, la raíz es harit y la terminación os, que es regular. Entonces, haris, haritos, hariti. Y aquí hay una excepción. Ya no es, porque la terminación del acusativo decíamos que es a, ¿sí? A.
pero el sustantivo haris, ¿eh? No queda bien leer jaria, jaria. Entonces toma una ni. Esa es una irregularidad, ¿eh? Toma una ni en vez de una a y es harin. Y el vocativo haris igual que el nominativo. En cuanto al plural, harit es la raíz normal más la terminación normal. Es harites, haritón, haritón, porque es femenino, ¿verdad? Los femeninos en el genitivo plural siempre van a acentuar la última. Harites, haritón, harisi. En vez de hariti, haritsi, cae la dental y queda harisi. Aquí aparece otra vez la raíz haritas con la terminación normal, as, y aquí debe ser harites, igual que el nominativo. ¿Ven? Ahí está. Como ven, no se puede decir que sea irregular. Lo que pasa es que hay unos choques de consonantes, ¿verdad? Aquí la única irregularidad es que en vez de ser jaria, es harin. En vez de ser jaria es harin. Delante de la S, de la sigma del nominativo singular masculino y del dativo plural, la dental cae. La tau cae. Haris, haris, harisi. Si es simple, es decir, no va precedida de otra consonante, cae sin compensación, ¿verdad? Pero a veces puede caer, puede desaparecer con una compensación, es decir, se alarga la vocal en compensación de que me comí una consonante, ¿verdad? Eso es en determinados casos. Bueno, aquí lo que importa es que ya vimos que es una declinación normal. Los nombres en dental simple comprenden nombres masculinos, femeninos y neutros, ¿verdad? El acusativo singular toma la desinencia ni, ¿verdad? Porque aquellos que tienen una terminación en vocal suave también toman ni en el acusativo, ¿verdad? Aquí es un poco irregular, ¿verdad? ¿Por qué una ni ahí? ¿De dónde salió? Ah, bueno, hay otra declinación, otras palabras de la tercera que toman una ni, ¿verdad? En el acusativo. Aquí no debería ser, pero es, ¿verdad? Toma una ni en vez de una a, en vez de jaria, es harin. Este, y ya, bueno, esa es la, digamos, la diferencia, ¿verdad? Eh, ya está, ¿ven? Esto es las mm, los tres temas en consonante muda, las que terminan en labial, beta, pifí, puse el ejemplo de lailaps, que es lailap, las guturales gamma, pají, les puse filac, filac, y las dentales, que son delta, tau, zeta, les puse harit, harit, ¿verdad? Y aquí está cómo se declinan. Mi recomendación es que estudien estas declinaciones, se las aprendan. Ustedes ya son experimentados en el griego. Entonces, sí, les recomiendo que se aprendan estas declinaciones, que las digan. Lai, lailaps, lailapos, lailapi, lailapa, lailaps. Lailapes, lailapón, lailapsi, lailapas, lailapes. Tal cual. La siguiente, filax, filacos, filaque, filaca, filax, filaques, filacon, filaxi, filacas, filaques. ¿Eh? Y el haris, haris, jaritos, jariti, jarín, cuidado con esa ni, haris, jarites, jaritón, jarisi, jaritas, jarites, ¿verdad? Como es femenino, el genitivo plural lleva el acento hasta el final. Por eso cambia aquí, ¿verdad? No es jarito, es que sería lo lógico, ¿verdad? Dado que añadí una
vocal larga, muevo el acento y acentúo la penúltima. Sí, sí, pero aquí como es un plural, es un genitivo femenino plural, el acento siempre va a ir al final. Jaritón. Bueno, y ya está. Y aquí les pongo en un cuadro, ¿verdad? Que sintetiza las tres declinaciones anteriores. Lailaps, lailapos, lailapi, lailapa, lailaps. Lailapes, lailapón, lailapsi, lailapas, lailapes. Fílax, fílacos, fílaque, fílaca, fílax. Fílaques, filacon, fílax y fílacas, fílaques. Jaris, jaritos, jariti, jarines. Es la única irregularidad que hay. Jaris, jarites, jaritón, jarisi, jaritas, jarites. Aquí sí puse bien, ¿ven? El nominativo plural, el vocativo plural es jarites. Aquí lo puse mal. Nominativo plural puse jaris y es igual que acá, jarites. Bueno, ¿por qué aquí estas terminan en on a pesar del acento que es proparoxítono? Porque estas son femeninas. Ya decimos, el genitivo plural del femenino tiene el acento en la última. Bueno, por eso. Ya está. Esto es lo que hay que aprenderse para el examen de mañana. ¿Cómo Bien, ven? ¿Está bien? la paroxí, proparoxítonas. Sí. Las que llevan el acento en la antepenúltima. En español le decimos esdrújulas, ¿no? Proparoxítonas. Bueno, ¿ya? ¿Seguimos? Sí, Eso. Un poco de vocabulario está aquí en esta página. Y ahora sí ya podemos reconocer todos los sustantivos de qué declinación son, porque son de la primera o de la segunda o de la tercera. Tecnon, tecnu. Tecnon, tecnu. ¿Esto de qué declinación es? es, es de la segunda. Es de la segunda, ¿verdad? Como logos, logu, theos, theu, termina en u, pero el nominativo termina en ni. Ah, es que es neutro, ¿verdad? Es neutro, tecno, tecno. Eh, como en alemán, por ejemplo, decir el niño, das Kind es neutro en alemán, porque mientras es niño, pues no se distingue si es niño o niña, ¿verdad? Ya cuando pasan a la adolescencia ya será mujer o varón, pero en la infancia pues, es lo niño. En español, pues no utilizamos el masculino, ¿verdad? Pero en griego también es el neutro. Eh, tecno, niño, bueno. Topos, topu. Eso quiere decir hijo? Topos, topu. ¿De qué declinaciones? Topos, topu. También es de la segunda, ¿no? También es de la Como segunda, lobos, como lobo, ¿no? logos, logu, seos, seu, etcétera. Topos, topu quiere decir lugar, ¿verdad? También quiere decir cargo. Sí, cuando Pedro quiere nombrar el apóstol 12, dice que ocupe el lugar que abandonó Judas, ¿verdad? El lugar. Pero ahí se puede entender el lugar, el topos, como el cargo, que ocupe el cargo que dejó Judas. Por eso convoca a elecciones para el cargo o el lugar del apóstol 12. Entonces, topos quiere decir lugar o cargo, ¿verdad? Y ya estamos en las palabras que se utilizan menos de 100 veces, ¿verdad? Porque en las lecciones anteriores eran de 100 a 300 veces y así. Las primeras lecciones les ponía las palabras que más se utilizan en el Nuevo Testamento. Topos topos se usa unas 95 veces, ¿verdad? Fagueo, fagueo. Esto es el verbo comer, ¿verdad? Casi no se utiliza en presente, pero existe, ¿verdad? Fagueo es el verbo comer. Eh,
Se utiliza mucho la raíz en español. Como médico, pues no tengo mucha experiencia en esos, pero la fagocitosis, bueno, lo que sea. Hoste, hoste es un enlace, una preposición que quiere decir de suerte que, a fin de que, ¿no? Hoste es una preposición eh, que, pues como preposición, pues no se declina, ¿verdad? No tiene género, número, tiene declinación. Entonces quiere decir de suerte que, a fin de que. Agapetos, agapete, agapetón. Aquí pongo tres terminaciones. Os, on. Y esto quiere decir La que primera, se trata de un adjetivo. Se trata de un adjetivo. Agapetos quiere decir amado. Agapete quiere decir amada. Y agapetón, amado, en neutro. ¿Verdad? Como adjetivo, pues lo tengo que poner de acuerdo, concordando con el género del sustantivo al que estoy calificando. Entonces aquí no tengo nominativo y genitivo, tengo nominativo, nominativo y nominativo, pero esto es masculino, esto es femenino y esto es neutro. neutro. Entonces, agapetos es de la segunda declinación. Agapetos, agapetú, como logos, como theos, theú, theod, etcétera. Agapetos, agapetú, etcétera. Agapete es como kefales, ¿verdad? Como kefales, eh, de la primera declinación. Y agapetón es como como los neutros de la segunda declinación. No me acuerdo cuál es el ejemplo que puse en el paradigma. Pero anyway, el nominativo, el acusativo y el vocativo neutro son iguales, on, ¿verdad? El genitivo será u y el dativo será o con omega, ¿verdad? Y otro suscrito. Por eso, bueno, entonces agapetos, agapete, agapetón es un adjetivo de tres terminaciones, masculino, femenino y neutro. Y se declinan segunda, primera, segunda. Por eso conocemos estos adjetivos como adjetivos segunda, primera, segunda. Hay adjetivos que el masculino y el femenino se declinan igual. Esos no son segunda, primera, segunda. Estos sí, son, como la gran mayoría de los adjetivos, son segunda, primera, segunda. Bueno, hago, hago es el verbo guiar o conducir. ¿Eh? Eh, Paidos quiere decir niño. Paidagogo, el que conduce al niño, ¿verdad? Eh, la conducción del niño. Eh, Se utiliza también hago en algunas otras palabras en español. Este, bueno, pero hago, entonces quiere decir guiar o conducir, ¿verdad? Aiteo quiere decir pedir. Aiteo, pedir. Aionos, aionon. ¿De qué declinación es eso? La Segunda, segunda, profe. Es la segunda y es un neutro. No. No, no. No es no, porque esta no es terminación del genitivo. No, fíjense que ese es un adjetivo. Por eso aquí dice eterno. Es un adjetivo. Aionos, aionon. Y esto, aionos, se utiliza para el masculino y el femenino. ¿Ven? Y aionon se utiliza para el neutro. Y este es de la segunda declinación y este es de la segunda declinación, pero es en realidad un adjetivo. ¿Ven? Este no es el genitivo, ningún genitivo termina en on. Los de la primera terminan en as, ¿no? O en kefales. Los de la segunda en u, logos, logu.
y la tercera en os, pero el nominativo, aquí está nominativo, aquí el nominativo sería os, no. Entonces esto no es una sustantivo, es un adjetivo. Y cuando tengo solamente dos terminaciones, como en este caso, el masculino y el femenino los declino con esta, como si fueran masculinos de la segunda, y el neutro lo declino conforme a los de la segunda declinación. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos un adjetivo de tres terminaciones y aquí un adjetivo de dos terminaciones. Pues ya los estudiaremos, ¿eh? Ahorita estoy presentándoles el vocabulario. Anoigo quiere decir abrir. Anoigo, abrir. Y es un verbo bastante usado, 78 veces. Bueno, ahí está el vocabulario. Y ahora sí podemos traducir. ¿Qué nos dura a nosotros? Eh, a ver, Patti, por favor. A ver, dice Tifloy anablepusin Es kai el OU suena U, siempre. u Anablepusin. anablepusin kai holoi peripat peripatusin Exacto. peripatusin le 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 pro- sería leproi. Claro, leproi, Leproi no es con F, ¿no, verdad? Es leproi. leproi. Catari sontai. Ujú. Kai cofloi acu ac- acu usin Exactamente. acu usin Acu-usin. acu usin. Kai necroi eger egerontai. Esto es la iota. E, Egeirontan, e, egeirontai, kai, egeirontai. kai, mm, ¿cómo suena la P con la T? PT, tal cual. PT, Pet, petojoi. pet, pet, petojoi, eu, eugan, A ver, a ver. euganelizontai, Ewa, ewa, eua, ewa. Aquí tenemos una gama delante de una gutural. Cuando tenemos suenan una ni, gama, exacto, la primera suena ni. Entonces, ewan, e, gelizontai. ewangelixontai. ¿Y qué quiere decir ewangelixontai? ¿De Evangelio? Exactamente. ¿Viene de Ah, Evangelio? sí. Ahora vamos a traducir. Tifloi anablepusi. Kai holoi Tifloi peri. es ciego, Exactamente. ¿Singular o plural? es plural, Plural, ve la terminación, ¿verdad? sí, hoy. Hoy los ciegos, Los bueno, ya está ciegos todo fácil. Anablepusin, ven, ven, ¿verdad? El verbo es blepo, 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 y la terminación usin, como lío, lieis, liemen, liete, liesi, liusin. ¿Ah? Ellos ven, ven, anablepusin. Los ciegos, anablepusin, ven. ven. Kai holoi peripatusin. Joloi es cojo, Sí, singular o los plural. cojos, Ajá, plural otra vez. Y los cojos, bueno, ahí es, peri es una preposición, bueno,
un- ¿sí? Es una un verbo preposición, compuesto. Es un verbo compuesto. peri, El y patú es o pató es pateo, caminar, pateo, pateo, caminar. pateo. Peripateo es caminar alrededor, ¿verdad? Aristóteles le decían el peripateta, Ah, sí, 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 peripateta, sí. porque él enseñaba caminando, ¿verdad? Tenía su liceo y tenía sus discípulos y le decía, miren, aquí estamos viendo tal cosa. Es que era un maestro de ciencias naturales, ¿eh? Aristóteles. Entonces les enseñaba cosas y luego les decía, miren, vamos ahora a ver aquel otro animal o aquella otra planta. Y los llevaba. Ya les estaba enseñando caminando, por eso le llamaban el peripateta, el caminante, ¿verdad? El que camina alrededor. Joloi, los cojos, caminan, porque no Caminan, íbamos a decir, los ciegos caminan, los cojos ven, pues no. ven, no. Los ciegos ven, los cojos caminan. Leproi, casi es español. Leproso, Sí, los leprosos, los leprosos. leprosos. ¿Qué es casarixontai? Bueno, ahí es un verbo con una preposición. ¿Los levantan? No, ese es el No, verbo aireo. Ese es el verbo aireo que hemos visto aquí aire. No, no está aquí. No. no. Aquí es, el verbo es cazarixo. Cazarixo. Ah, Y ok, no, está, no es casa, no. de aquí vienen los cátaros. ¿Alguna vez estudiaron eso en sus clases de historia de la iglesia? Los cátaros. Sí, Los cátaros eran los puros, los puros. Y el Los verbo, judíos puros. y el verbo catarixo es purificar, purificar. Mm. Entonces, los leprosos son purificados. Vean que Fueron, son purificados. ves que está en voz pasiva. Esto no es la voz activa. Esto sí es voz activa. Peripatusin, Ujú. anablepusin. En cambio, catharixontai es voz pasiva. Entonces, los leprosos son purificados. Sí. Son purificados. Eh, Kai kofoi aku usin. Y los sordos, bueno, supongo que sordos porque acuosin No, aku es de usin. oído. A ver, aku usin. Acu, Acuusin, de acuusin. El usin, verbo es acuo, de oír, acuo. Exacto. Y usin, ves el terminación de la tercera persona plural. Lio, lies, liei. Liomen, liete, liusin. Ellos desatan. Acu, usin. Ellos escuchan. Como escuchan. aquí, ellos caminan. Y aquí, ellos ven. Los ciegos ven, Ven, los cojos caminan, los leprosos, esto es puesto así, caminan, son son purificados sanados, y los sordos escuchan, oyen, oyen, sí. sí. Kai, necroi, Y los muertos, exactamente, los necroy es muertos, muerte, los muertos, y ahí sí es el del levantar, ¿no? exactamente, pero no es levantar, es despertar. El verbo Ah, egeiro es despertar. Bueno, también mm, levantarse, ¿verdad? Y nota que está en voz pasiva, como son es levantados, sí. exactamente. Los leprosos Es que son ellos no pueden purificados, levantarse solos. eh, exactamente. Los muertos son despertados, que bueno, en realidad el sentido es resucitados, porque estamos hablando de los muertos. Kai ptohoi, tohoi, Mm, así dice Jesús. Tojoy, Makarioi hoi ptohoi toneumati,
¿No se acuerdan? Bienaventurados, hoi tohoi, los pobres, Pues, de toneumati, espíritu, espíritu. los pobres de espíritu. Pero tohoi es nada más pobres, ¿no? Y los pobres, Ah, en Wangelik Sontai, otro pasivo. les dan Los buenas muertos, nuevas. exactamente, son evangelizados por los troyos. Sí. ¿Verdad? Son evangelizados. Cactaric sontai son purificados. Ujú. Egeirontai son resucitados. Evangelic sontai son evangelizados. Entonces, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son purificados, los sordos escuchan, los muertos resucitan, son resucitados y los pobres son evangelizados, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora Jerónimo, Sí, es Kai Egeneto, Koti, Ote, Telese, Jo, Jesús, Pantas, ajá, Tus, Logus, Tutus, Eipen, Tois, Macetais, Autu. muy bien, muy bien, Entonces, ese Kai puede ser I, pero a veces no. exacto, Viene y tenemos allí, Egeneto es fue, exactamente. Es el verbo gignomai, no más. gignomai, que se utiliza en la voz media y en la voz pasiva, y es un aoristo, ¿verdad? Del verbo ser. Entonces, fue o sucedió, pasó, Y yo, aconteció. luego sigue que No, eh, es jote, teles, jote, no, jote. jote, Joti, joti es ajá, que, pero aquí es así, jote, jote es jote. así, ¿no? No, no, Así jote que, quiere decir cuándo, cuando, cuándo. Y sucedió cuándo, ¿eh? Y cuando, aconteció cuándo. no. Entonces, eh, es acabar, ¿o qué? Es de Exactamente. El verbo es cheleo, ¿verdad? te leo, te leo. ¿En Sí. qué, en qué Eh, tiempo Es está? es imperfecto, ¿no? No es imperfecto. Eh, Telese, no, no, porque, pues, sí, ¿por qué dices que imperfecto? por por la que lleva el, El la, aumento. el Por aumento, pues sí, el imperfecto lleva aumento, pero también lleva aumento el auristo el auristo. y Entonces lo y el tomamos como auristo. pluscuamperfecto. ¿Pero por qué como auristo? Por la sigma. Por la ¿No? sigma, Acuérdate, la conjugación del auristo con lío. Elisa, Lisa, Elisas, Lisas, Elise. Elice. ¿No? Ojo con la Ujú. tercera persona singular. Elisa, Elisas, Lis- Elise. Elisamen, Sí, Elísate, Elisan. Lleva una sigma el auristo. Y es normalmente sigma sí, alfa. Elisa, Elisas, Elise. Elisamen, Elísate, Elisan. Siempre es a, excepto en la tercera persona singular, que es sí. Entonces aquí es el verbo esteleo, terminar, ¿verdad? En aoristo. Entonces, y ¿no? sucedió cuando terminó, ¿quién? Pues yo creo que está hablando Jesús, ¿no? ¿Sí? No, 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 está hablando Mateo, O ¿verdad? Sucedió Mateo, cuando terminó Jesús, ¿no? Jesús, cuando terminó Jesús. ¿Y qué es lo que ujú. terminó? Pues eh, estaba ahí con,
hablando, ¿verdad? Sí, Ah, sí, pero aquí dice, entonces, sucedió cuando terminó Jesús que tantas tus eh, lobus tutus. todas estas eh, sermones, ¿o qué sería? Ah, exactamente, exactamente, todas estas palabras o todos estos Palabras. sermones. Pantas es acusativo, Sí. acusativo. Muy bien, maestro. Tus logos, las palabras, acusativo plural, las Sí, palabras, todas todas estas. las Ujú. palabras, todas To- estas, ¿no? Todas estas cosas, todas estas, es que logos lo puedo traducir como cosas, sermones, palabras, asuntos. Cuando terminó Jesús todas estas cosas, podríamos traducir, Luego dice, dijo, eipen, ¿verdad? Dijo, este, es un es auristo. otro listo, A ver, auristo es una primero o hora. segundo. Termina en, en Euristo, que será primero, es primero o segundo, Sí, no que recuerdo. son iguales, ¿verdad? En este caso, en la tercera persona del singular, Eh, eh, entonces, es igual, ¿verdad? Eipen. Entonces, es un auristo, primero o segundo. Tois entonces, macetais. segundo, ¿no? Puede ser, puede Perdón, es ser, primero. puede ser primero o segundo, Primero. porque en la tercera persona el singular son iguales, el primero y el segundo. Sí, Entonces, eipen es un auristo, primero o segundo. ¿Mm? Tois yo lo macetais. tomo como primero, ¿verdad? Como primero. Y también puede ser segundo, como dijo, Sí. Ujú. ¿no? Entonces, primero, dijo, ¿no? Primero, Sí. a a sus discípulos. Tois es Tois, plural, es macetáis. sí, ¿qué caso es? Es acusativo. Acusativo. Tois Dativo, es dativo. dativo. Dijo a Eh, sus A discípulos. discípulos, dativo, A plural. ver, y aquí tiene, tois es masculino, femenino o neutro. A es masculino, maestro. Muy bien. Y macetáis Macetáis es mace- es femenino, más, femenino, parece femenino, pero es femenino, masculino. Es masculino, un es un masculino femenino, de la segunda declinación, perdón, ¿no? es un masculino de la primera Era, declinación. no sé, A ver, masculino de la primera declinación. primera declinación. Hemos dicho que la mayoría de los sustantivos de la primera declinación son femeninos, ¿verdad? Gemera, gemeras, gemera, etcétera. Pero hay algunos masculinos, ¿verdad? Y estos masculinos se declinan como si fueran femeninos en el Femeninos. plural, ¿verdad? Por eso dice aquí macetáis como si fuera femenino, pero es que es de la primera declinación, masculino de la primera. Por eso el artículo lo tengo que poner en masculino, ¿verdad? Sí, Los discípulos, los ¿verdad? Y autú, del de él, autos, ¿no? del, de autos, Autos autú, autos tú, autú, de él. Entonces, y sí, sucedió el- cuando terminó Jesús sus todas estas cosas, cosas, dijo a sus discípulos, discípulos. ¿sí? Sí, ¿Todo bien? sí, maestro. Ahora Pati otra vez.
Kai, eperótesen, ton, patera, autú, tosos, cronos, estin, hos, tuto, gegonen, auto, auto, jo, de, eipen, ek, paidiosen, Exactamente. paidiosen. Muy bien. A ver, entonces ahora vamos a traducir. Bueno, ahí cae, pues sí, ¿no? Pero luego es un verbo, sí es verbo, Sí. auristo de segundo por la sigma y el aumento, Tiene aumento y tiene sigma, entonces es un sigma, auristo. Es un auristo, pero no es un auristo normal, ¿verdad? Regular. normal. Eperótesen, eperótesen. El verbo eh, Es perote, perote, es erotao, erotao. ¿No? Preguntar. Erotao, ah, erotao. Lo que pasa es que aquí está compuesto con la preposición epi, ¿verdad? Epi. Por eso sí, suprimí la iota porque venía otra vocal, ¿verdad? Y entonces el verbo empieza con épsilon, erotao. Pero ¿qué pasa si le quiero poner un aumento? Junto una E con otra E, una épsilon con otra épsilon, ¿verdad? Por eso se alargó en eta. te va la, El verbo es erotao con épsilon, pero se junta con la E con la épsilon del aumento, me quedan dos épsilons y se contraen en juntas. eta. Entonces el verbo es erotao. Ahí está, erotao. Con la preposición epi me queda eperotao, ¿verdad? El aumento está aquí. Y esto me indica pues que es un auristo, tercera persona, ¿verdad? Elisas, Elisa, Elisen. Elisa, perdón, Elisa, Elisas, Elise. Ah, Elise. Entonces es una tercera persona de auristo del verbo preguntar, erotao. Y Y preguntó. preguntó a los padres, patera es, viene de pater, Sí, pater, patros. A ver, ¿qué es ton? pues es el artículo, Artículo. ¿Qué caso es? es genitivo, No. Mm, mm. Genitivo es Nominativo, tú. genitivo, de, activo, digo, es dativo a vivo, los, No, no. ¿no? Dativo es entonces, toteto, ¿cuál es? singular. Dativo es toteto, plural, tois, tais, tois. Genitivo, singular, tú, Entonces, plural, ton, ton, ton. Ton es un acusativo. Es, acusativo, es un acusativo. o sea, es directo, es objeto directo, Ah, eso es exactamente. Tú querías ver aquí un objeto indirecto, porque preguntó a quién preguntó, ¿verdad? Pero con el ¿sí? verbo erotao, a quién se pregunta se pone en acusativo. Tompatera, entonces, es singular, ¿verdad? Preguntó al padre. Al padre ¿De quién? de él, Preguntó al padre de él, a su padre de él. a su ¿Quién le padre, preguntó? Pues no nos han dicho quién preguntó, pero preguntó sí, al padre de él. sí. Y luego pozos es ¿cuánto? Exactamente. ¿Cuánto? Cronos. Cronos, tiempo, ¿Cuánto tiempo? estines del verbo ser, Sí. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto tiempo hay, es? ¿Cuánto tiempo es? Jos,
Ahí no es así como, ¿no, verdad? Sí, No, exactamente, como en el Padre Nuestro. sí, José Lurano, calle Pigues, como, así como, ¿eh? Tuto, es o es esto, plural. Esto, esto en esto. singular, eh, neutro. Esto, gegonen, Gegonen es un verbo, está en tercera persona del singular, pero no sé qué verbo es. es el verbo gignomai, gignomai. Llegar a ser Exactamente, sí, y es un auristo. Gignomai, un aurista. sí, Entonces, como egeneto, no, pero aquí es mm, gegonen, es un perfecto, ¿no? Perfecto, entonces es compuesto, sí, es un antepresente. sí, ¿Ha pasado? sí, exactamente, ha pasado, auto, ¿en qué caso Auto está? es también es esto, No, 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 es a a él, él, sí, es un dativo, a él. Esto, autú, la misma palabra, pero aquí está en genitivo, es de él, al padre de de él, él, y aquí es dativo, a él. a él, a Entonces él, aquí es la pregunta, ¿verdad? Kai eperotesen ton patera autú, preguntó a su padre, a él. ¿cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo? hay Ay, así esto ha pasado a él? ¿cuánto tiempo le ha pasado? Sí, ¿desde hace cuánto tiempo le sucede? Sí. Digamos así traduciríamos, pero aquí es ¿cuánto tiempo hay que así esto ha pasado a él? Y ahí está la pregunta. Sí. Y luego Jode Eipen, Jo es él. él, Y luego de más, pero, ajá, Eipen dijo, exactamente, es el auristo del verbo lego, ¿verdad? Legoro eipon, aquí es eipen, dijo, y luego ek, yo supongo que es desde, porque luego dice exactamente. paidiosen, niño, desde paidioten, Exactamente, no es niño porque niño es paidos y aquí dice paidiosen, o sea, desde la niñez, desde la niñez. sí, Ok. desde Javier, la niñez, sí, el Gegonen es perfecto es perfecto, sí, de Gitnomai. de Gignomai, vamos a verlo, Gignomai, eh, Gignomai, entonces, déjenme compartirles, Gignomai. Bueno, eso lo vimos, pero claro que tenemos que verlo otras 43 veces de aquí a la lección 100, ¿verdad? Conjugación de gignomai. Decíamos que gignomai es el verbo ser, pero esta forma solamente se utiliza en la voz media y pasiva, con el significado de voz activa, ¿verdad? Si está en voz media, el significado es voz activa, o sea, quiere decir yo soy, tú eres, él es, aunque esté en voz media. Y en voz pasiva, bueno, pues ya es ya tiene significado Fue, reflexivo o pasivo, ¿verdad? Fue hecho, fue, etcétera, fue creado. Gignoma, y vamos, y luego aquí tenemos el cuadro. Tenemos Gegonen. Vamos a buscar dónde está Gegonen. Aquí empieza todo con Gi.
¿verdad? En el presente. En el imperfecto, pues lleva aumento. No, no pasa eso. En el futuro, pero tenemos el se, el característico, la sigma característica del futuro. Y aquí en esta palabra no tenemos la sigma. Entonces vamos a seguir buscando. El auristo lleva Aumento. aumento. Vamos con el perfecto. Ahí está. Gegona. Gegona. Yo he sido. Y entonces aquí vamos a buscarlo. Sí. Pero aquí no es yo he sido. Gegona es gegonen. Aquí está. Tercera. Tercera persona. Ha sido. Ha sido. Entonces aquí dice, así como esto ha sido o ha sucedido a él. ¿Desde hace cuánto tiempo le sucede, ¿verdad? Le sucede a él. Aunque aquí utiliza el perfecto, yo traduciría en auristo. Le sucede a él. ¿Sí? Ahí está el gignomai. Ha sido, ¿verdad? Gegon. ¿Sí? O Sí. sea, Gegona, yo he sido. Gegonas, tú has sido. Gegoné, él o ella ha sido. así. Gegonamen, nosotros hemos sido. Gegónate, ustedes o ustedes han sido. Gegonan, ellos o ellas han sido. Ujú. Y aquí tenemos el auristo. Egenomen, egenu, egeneto. Esto es muy, muy utilizado. Ya lo hemos visto. Egeneto. Yo fui, egenomen, egenu, tú fuiste, egeneto. Él o ella Él fue fue. del verbo ser. Existió, hubo, fue, aconteció. Y es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Kai egeneto, y sucedió, fue, aconteció. Cuando terminó Jesús todas estas palabras, ven que el verbo kignomai, pues es muy utilizado, que es el verbo ser, ¿verdad? Pero ojo, eh, a- eh, el verbo gignomai no se utiliza en presente, o sea, no se utiliza en la voz activa, se utiliza eimi, esti, esmen, estei, si, etc. Lo podemos utilizar en la voz media, pero con el sentido de Yo voz soy. activa, ¿verdad? De la yo soy, tú eres, él es, ¿verdad? En la voz pasiva sí ya toma un sentido, soy hecho, pasivo, ¿verdad? Gineta, eso fue hecho, o fue acontecido, o fue hecho, puede ser la traducción, ¿verdad? Yo soy hecho, yo soy sido, yo soy hecho. En la voz pasiva ya toma la voz pasiva, el sentido pasivo. En la voz media toma la voz, el sentido activo. ¿Por qué? Porque este verbo no existe en presente. En presente se utiliza otro verbo, que es el verbo imi. Pero el verbo imi no lo puedo utilizar ni en voz pasiva ni en voz media. Por eso utilizo el verbo imi para la voz activa, gignomai para la voz media y la voz pasiva. Bueno, ¿qué les parece? Bien, entonces ¿Todo dice, bien? ha sido y dijo, desde la niñez, ¿verdad? Sí, Es el ciego, ¿no? El ciego de que dijo quiénes pecaron o sus padres, ¿no? no, 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 no. ¿No Este es es el ese? muchacho, ¿no? Es el muchacho leproso. No, no, no leproso, no. Epiléptico, epiléptico, que Jesús va Ah, bajando después de la transfiguración con unos discípulos y se encuentra a los otros discípulos discutiendo con un señor y unos judíos. Y el muchacho les dice Jesús, bueno, ¿de qué se trata? Entonces el señor, el papá del muchacho, ¿verdad? Por eso aquí le pregunta al papá,
el papá del muchacho le dice, mi hijo está lunático, está epiléptico, enfermo. Mm. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Si tú puedes, y entonces Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Y entonces le preguntó al muchacho, porque entonces en ese momento el niño, el joven, o sí, el hijo, sufre un ataque, se pone a echar espuma y todo eso, se entiende que es algo como epilepsia. Y Jesús le pregunta en ese momento al padre, ¿desde hace cuánto le pasa esto? ¿Verdad? Posos chronos estin hostuto gegon en auto. ¿Cuánto tiempo hace que esto le acontece a él? ¿Verdad? Marcos 9:21. Vamos a buscar. Eh, ahorita les comparto. Qué bonita pregunta, ¿no? O sea, está como interesado en la persona. Sí, sí, sí. Como médico, ¿verdad? Que está haciendo Sí, un diagnóstico. A ver, les voy a mostrar el texto. Aquí está. Quedamos que es Marcos 9, ¿verdad? Entonces vamos Sí, a buscar aquí el Nuevo 9:21. Testamento. Nos quiero buscar la Biblia, porque todas estas son Biblias que están aquí en este programa. Eh, ay, ay, ay. Aquí está. Entonces es Marcos, ¿verdad? Marcos. 9. Bueno, maestro, ¿cuándo puedo ir a tu casa con mi compu para que me pongas ese programa? Cuando tú quieras, nos ponemos de acuerdo. Bueno, 9. porque no lo pude poner yo. Es que te llevaste el pesado, el grandote. ¿Sabes qué? A lo mejor Ah, te ok. conviene. Bueno, sí, podemos poner el grandote, ¿verdad? Que es muy pesado, pero este es mucho más leve y también trae mucha herramienta. Vamos a ver, ¿verdad? Aquí dice, Kai eperotesen ton patera autu. Pozos chronos estin hos tuto gegon en auto, jode eipen eik paidiosen. Bueno, eperotesen. Dice to ask, question, ¿verdad? Preguntar. Verbo indicativo aoristo, tercera persona singular, ¿no? Preguntó. Ton patera, acusativo, ¿ven? Ton patera. Ton, artículo definido acusativo masculino singular. Autu. Pozos, how much, cuánto, cronos, tiempo, estin, tercera persona, hay, existe, hos, cómo, how, about, tuto, esto, gegonen, verbo indicativo perfecto, ¿ven? Perfecto, autodativo, a él, jode eipen, indicativo auristo activa persona. Es un auristo, ¿verdad? Pero aquí no me dice que es auristo primero o segundo, pero no importa, es el auristo del verbo lego, Ujú. el verbo lego. Pues eipen no es el verbo lego, es una raíz diferente, por eso decimos Mm. auristo segundo, auristo primero, ¿verdad? Ekpaidiosen, esta es otra palabra interesante, from childhood. Bueno, en realidad aquí el ek es el que quiere decir from, ¿verdad? From, o sea, desde. Y paidiosen es childhood, desde la niñez, es desde la niñez, eh, desde la niñez. adjetivo, ¿eh? Adjetivo, dice. Sí, eh, adjetivo, adverbio o adjetivo pronombre. Genitivo, sí, porque la preposición ek exige que lo que sigue sea genitivo, desde la niñez, ¿verdad?
Y aquí tenemos un par de traducciones. As he asked his father, y él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo? How long is it ago since this came unto him? Bueno, ¿cómo ven? Yes. Muy Bien, bien. bien, bien, bien. Son Desde ustedes los su dos niñez. únicos supervivientes del Sí, griego. maestro. ¿Y cómo se sienten de ser los dos únicos supervivientes? Pues a mí me da pena, maestro, porque pues nos dedicas mucho tiempo. Con mucho gusto y con mucho cariño. Pero están aprendiendo. Bueno, Sí, no sé Sí, si ya sí, habíamos sí, llegado a esta, ya habíamos pasado esta lección, ¿verdad? sí, sí, sí. sí. Las traducciones no me acuerdo que fueran esas. Sí, no las he cambiado, las lecciones son las mismas. A lo mejor sí la traducción, las palabras, pues sí pueden ser un poco diferentes, pero lo importante es que hagamos el análisis, ¿no? Sí.